Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar el tema, vamos a darle continuidad a los problemas de la TIR. Bueno, el segundo defecto se llama TIR múltiples. La ecuación de la TIR es un polinomio de grado n. La obtención de las raíces de cualquier polinomio está regido por la regla de los signos de Descartes, que dice un polinomio tiene tantas raíces como cambios de signos. Esto significa para el caso de la TIR que si es el flujo de caja del proyecto presenta dos cambios de signos, se pueden obtener dos TIR, lo que no tiene interpretación económica. Bueno, esto lo que nos dice es que la TIR, el número de la TIR depende también de cuántos cambios de signo haya dentro del flujo de caja. ¿Le puedes cambiar, por favor? James Lowry y Leonard Savage fueron los primeros en reconocer la existencia de tasas internas de retorno múltiples. Para ilustrar este caso, presentaron el siguiente flujo de caja de un proyecto de inversión. A este proyecto, como aquí se muestra, lo llamaron proyecto A, en el cual hay tres periodos, el 0, 1 y 2, y se presentan, como vemos, dos cambios de signo. En el flujo 0 hay dos, como vemos, hay dos negativos y uno positivo. Como hay dos negativos, esto quiere decir que va a haber dos TIR como se presenta, que es el 25 y del 400%. Y pues abajo ya solo se sustituyen estos datos en la ecuación de la TIR. ¿Le puedes cambiar, por favor? Calculando la TIR por cualquiera de los métodos expuestos anteriormente, como había mencionado, aquí en el problema se presentan dos cambios de signo, lo que quiere decir que va a haber dos TIR, y aquí en la gráfica se representa una TIR del 400% y otra del 25%. Al presentarse el problema de las tasas internas de retorno múltiples, la solución se debe proporcionar con la aplicación del BPN como criterio más adecuado del valor de la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, el número de cambios de signos no es condicionalmente del número de tasas internas de retorno. Esto quiere decir que no siempre sucede, porque también depende de qué tan alto o qué tan bajo sean los números que se presentan. Un flujo de caja de tres flujos netos de efectivo que presente dos cambios de signos puede tener una sola TIR si el último flujo es muy pequeño. Bueno, aquí hay otro ejemplo en donde también se presentan dos cambios de signos, pero aquí nada más hay una TIR, y esto se debe a que el último flujo de caja pues es muy pequeño. Entonces aquí abajito hay una gráfica en donde solo nos muestra que hay la TIR que solo existe la TIR del 32.45%. Bueno, ahora les voy a mencionar un poco sobre la solución en sí en la hoja de cálculo Excel. La función, la función EBNA actualiza los flujos futuros de un proyecto sin tener en cuenta la inversión inicial para calcular el PPN. Si se registra la inversión en el periodo 0 con signo positivo, esta se le resta al resultado del BAN. En caso de registrar la inversión con signo negativo, como en este caso, esta se le suma al resultado del BAN. Como aquí en la pantalla pueden ver un pequeño ejemplo ya con datos numéricos específicos. Bueno, ahora les voy a hablar del tercer defecto, que son los proyectos mutuamente excluyentes. Estos son los proyectos que tienen muchas funciones y por lo mismo tienen mucha competencia entre sí, entre los proyectos, ya que estos tienen muchas variables y puede llegar a presentarse muchas similitudes con algunos otros, lo que influye en que se toma mayor importancia en este proyecto para poder desarrollarlo de la mejor manera y no llegar a llegar a confundirnos en cierto punto por las similitudes y así llegar a elaborar un proyecto erróneo. Ahora les voy a mencionar la solución en la hoja Excel, que sería la función VNA actualiza los flujos futuros de un proyecto sin tener en cuenta la inversión inicial para calcular el BPN, si se registra la inversión en el periodo 0 con signo positivo. Esa se le resta al resultado del BAN. En caso de registrar la inversión con signo negativo, como en este caso,
esta se le suma al resultado del BAN. Y también aquí pueden ver un claro ejemplo con ya con números exactos aquí en la pantalla. Bueno, la función de valor neto actual actualiza los flujos futuros de un proyecto sin tener en cuenta la inversión inicial. Para calcular el valor presente neto, si se registra la inversión en el periodo cero con signo positivo, esta se le resta al resultado del valor actual neto. En caso de registrar la inversión con signo negativo, como en este caso y como en el caso anterior que nos comentó mi compañera Stephanie, esta se le suma al resultado del BAN. La tasa de corte viene determinada por la TIR o tasa de inversión, tasa interna de retorno del flujo de caja que resulta de hacer la diferencia algebraica de los flujos de cada proyecto. El flujo de caja resultante es el siguiente. Y aquí en la tablita podemos ver los periodos del 0 al 4, en el que a partir del tercero se presenta de forma negativa y la TIR corresponde a 7.17%. Y ahora en la solución en la hoja de Excel, como podemos ver en la imagen, la fórmula para determinar la TIR es igual TIR y se seleccionan los datos, en este caso sería desde el 0 hasta el menos 500. Si utilizamos el método de la TIR como criterio de selección, escogeríamos el proyecto A por tener mayor TIR, o sea, el proyecto le devuelve al inversionista un mayor rendimiento. Para tasas de descuento entre 0% y la tasa de corte de 7.17%, por ejemplo, el 6% se presenta un conflicto porque si aplicamos el criterio del valor presente neto, el proyecto B es mejor que el proyecto A al tener un mayor valor presente neto, pero según la tasa interna de retorno, el proyecto A es más viable que el proyecto B. Para tasas de descuento mayores a la tasa de corte 7.17%, los dos métodos conducen a la misma decisión de aceptar el proyecto A. La diferencia de los resultados que proporcionan ambos métodos se debe a los supuestos en que cada uno está basado, mientras que el cálculo de la TIR supone que los fondos generados por el proyecto pueden ser reinvertidos a la misma TIR. El cálculo del valor presente neto supone una reinversión de fondos a la tasa de descuento de la empresa, o esto quiere decir a su tasa de oportunidad. Los supuestos de reinversión de los dos métodos son inherentes a las matemáticas del proceso de descuento. En realidad, los flujos de efectivo pueden ser retirados por el inversionista y gastárselos en lo que él guste, pero el método del valor presente neto aún supone que los flujos de efectivo pueden reinvertirse a la tasa de oportunidad, mientras que la tasa interna de retorno supone que los flujos de efectivo pueden reinvertirse a la misma TIR. A pesar de los problemas que presenta la TIR, son muchos los inversionistas que la prefieren como medida de rentabilidad de un proyecto en lugar del valor presente neto. Esta preferencia se atribuye a la disposición de los inversionistas hacia las tasas de rendimiento en lugar de los rendimientos monetarios. Ante la pregunta de qué técnica es mejor para evaluar proyectos de inversión, solo se puede decir que teóricamente el valor presente neto, pero en la práctica sería la TIR. Bueno, y aquí tenemos la tasa verdadera de rentabilidad o la TIR modificada, la tasa interna de retorno modificada. El proceso matemático de cálculo de la TIR supone que los flujos que libera el proyecto son reinvertidos a la misma TIR, o sea, lo que sale
lo que se va generando de flujo de efectivo se vuelven a reinvertir en esa misma TIR. Y esa suposición es irreal cuando la TIR es mayor o menor que la tasa de oportunidad del inversionista. Precisamente por esta suposición se llama a la TIR tasa interna de retorno, debido a que no se consideran factores económicos externos del proyecto. Como no hay una fuente externa, digamos, de la empresa o de este proyecto, se le denomina una TIR. De lo contrario, si fuera de que reciben ingresos económicos externos, ahí sí sería una tasa verdadera de rentabilidad. Y aquí tenemos un claro ejemplo que dice que Pedro Pérez invierte hoy 12 millones de pesos en un negocio de repuestos y después de 2 años recibe 15 millones 600 mil. Pide calcular la TIR. Bueno, tenemos los datos que son los 12 millones iniciales, el periodo de tiempo que son los 2 años y la tasa interna o la TIR actual que vienen siendo los 15 millones 600 mil y pide que saquemos la TIR. Entonces aquí se hace el cálculo y la TIR viene siendo un 14.02% anual. En este caso, la tasa del 14.02% corresponde a la TIR del proyecto y al mismo tiempo es la rentabilidad que obtiene el señor Pedro Pérez, debido a que no existe una posibilidad de la reinversión de flujos de caja durante la vida del proyecto, pues este consiste en devolver la inversión inicial, o sea, los 12 millones, en flujo de caja único de los 15 millones 600 mil al final del segundo año. Y aquí tenemos eso mismo, pero en Excel, la solución en la hoja de Excel. Ya teniendo los datos, se hace la fórmula. Aquí tenemos nuestra función TIR. Seleccionamos los datos en la hoja de Excel y nos arroja directamente nuestra TIR. Y finalmente llegamos a la conclusión de que la TIR es una función matemática que nos ayuda a identificar cuál es el proyecto más viable o la tasa, como ahí dice, la tasa interna de retorno a la cual el proyecto está destinado. Ya si es viable ese proyecto o checar la segunda opción, ya depende de los inversionistas o la persona encargada del proyecto.